nuestro corazón nosotros que hemos creído en el Señor. La palabra del Señor nos enseña con toda claridad, hermanos, que así como Él resucitó, también todos nosotros seremos resucitados. Así que estamos celebrando, hermanos, hoy y cada domingo esta esperanza viva, hermanos. Si Él vive, también nosotros vivimos. Así que, hermanos, siempre esto es un preámbulo de lo que nosotros vamos a experimentar, hermanos, en la eternidad, en la presencia de nuestro Dios. Así que gracias a Dios por todos ustedes que están aquí y por aquellos hermanos que nos acompañan a través de la transmisión. Queremos recibir de esa gracia de nuestro Dios, esa fortaleza y ese ánimo que necesitamos para seguir adelante, hermanos, ¿sí? Así que yo quiero que dediquemos unos minutos para meditar en la palabra del Señor y que ello fortalezca en nosotros este compromiso de amor que tenemos de seguir adelante en el camino del Señor. Nosotros hemos tomado la cruz, estamos siguiendo al Señor cada día, hermanos, y aquí no hay vuelta para atrás, ¿eh? Así que tenemos que cobrar ánimo, hermanos. Vamos a buscar ahí en nuestra Biblia la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Este capítulo es el tratado más largo que encontramos en la Escritura, donde Pablo aborda el tema de la resurrección. No solamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino también la resurrección de todos los creyentes. Así que es importante que nosotros, hermanos, hagamos cada día carne esta palabra en nuestro corazón, para que de esa manera no desviemos nuestra mirada de este galardón celestial que el Señor nos ha prometido en Cristo Jesús, hermanos, ¿sí? Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Vamos a estar mirando algunas cosas de todo este capítulo, pero quiero que comencemos leyendo versículos 12, 13 y 14. ¿Están conmigo? Dice, hermanos, la palabra del Señor: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos. ¿Sí? Vea, pues, lamentablemente, la interrogación que estaba habiendo en algunos corazones, hermanos, de los creyentes de aquí de Corinto, hermanos. Dice: ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, lógico, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Sí? Amén. Ahora, importante, hermanos, yo quiero tomar estos versículos para que nosotros en este momento que hemos creído en el Señor, pues apuntalemos nuestro corazón, hermanos, en esta esperanza eterna. ¿Por qué le digo esto? Porque lamentablemente nos pasa que a veces, hermanos, nos olvidamos de las realidades eternas y ponemos mucho nuestra mirada en las realidades temporales, en las realidades pasajeras. Y como estas realidades pasajeras no son tan agradables, para muestra un botón todo lo que hemos vivido en estos últimos tiempos, donde ha abundado la enfermedad, donde ha abundado la muerte, donde ha abundado la carestía. ¿Sí? Lamentablemente, todas estas cosas humanamente tienden a desalentar nuestro corazón. Y permitimos que ese desaliento de las cosas terrenales, ¿sí?, opaquen esta realidad gloriosa, hermanos, de la eternidad. Vienen cosas mejores. Vienen cosas mejores. Y cada uno de nosotros como creyentes deberíamos de estar suspirando ante esta realidad
futura, ¿sí? Esta realidad gloriosa, hermanos, que nosotros hemos recibido a través, hermanos, de esta obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nuestros pecados, pero resucitó para darnos vida eterna. Eso es importante, hermano. Por eso es que Pablo, hermanos, ante esta interrogación que estaba habiendo en el corazón de algunos creyentes de Corinto, en torno a esta esperanza gloriosa, hermanos, de que nosotros hemos de resucitar con el Señor, pues trata, hermanos, todos estos aspectos fundamentales de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y de la resurrección de todos aquellos que creen en Él. ¿Qué pasaba? ¿Qué sucedía? Pues algunos de estos creyentes estaban siendo influenciados por aspectos filosóficos de aquellos tiempos que negaban la resurrección de los muertos. ¿Por qué negaban ellos, hermanos? En sus creencias había, hermanos, un concepto que ellos llamaban el dualismo filosófico, ¿sí? El dualismo, hermanos, donde ellos consideraban que todo lo que pertenecía al mundo espiritual era bueno. Dios es espíritu, Dios es bueno, y todo lo que pertenecía a la esfera de lo espiritual, hermanos, era bueno, era excelente. Pero todo lo que pertenecía a la esfera de lo material, eso era malo, eso era corrupto. Por consiguiente, nuestro cuerpo perteneciendo a esta esfera de lo material, pues era entonces, hermanos, corrupto. Y por eso para ellos la idea era deshacerse del cuerpo, liberar el espíritu, hermanos, y de esa manera alcanzar entonces esta plenitud espiritual. ¿Sí? Pues, hermanos, es parte de la verdad, porque nosotros, hermanos, somos espíritu, pero también somos, hermanos, carne. Y la realidad gloriosa de la palabra del Señor nos enseña con toda claridad que un día estos cuerpos nuestros serán glorificados, serán transformados por el Señor, capacitados, habilitados por el Señor, hermanos, para que de esa manera nosotros podamos, hermanos, estar con nuestro Dios para toda la eternidad. Esa es la esperanza nuestra. ¿Sí? Pero ellos no creían en esa situación. Es más, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, hablando de estos grupos religiosos que imperaban en aquellos tiempos, mencionamos a los saduceos, ellos negaban la resurrección. Ellos no creían en la resurrección. Entonces, hermanos, eso era con lo que estaban batallando estos creyentes de Corinto. Esa filosofía que bombardeaba sus mentes, estas religiones que bombardeaban su mente, que opacaban la esperanza que ellos habían recibido en la palabra del Señor. Bueno, eso que ellos estaban experimentando, pues no es, hermanos, ajeno a lo que a veces nosotros también estamos experimentando. Ahora, la filosofía del mundo, hermanos, hoy nos enseña a que nuestra mirada esté más en los asuntos de esta vida. Frases como esta: hay una sola vida, disfruta. Después de muerto, ya no vas a experimentar, ya no vas a disfrutar nada. Ah, sí, es cierto, nada más hay una sola vida, entonces tengo que disfrutar aquí. Hermanos, acuérdense, hermanos, que nosotros aquí solamente somos extranjeros y peregrinos. El deleite nuestro no está aquí. Ahora, con ello no quiero decir que no disfrutemos las tantas y abundantes bendiciones que Dios nos da, las disfrutamos. Pero eso, hermanos, es una pizca de la gloria del Señor que nosotros hemos de experimentar, hermanos, en la eternidad. Por eso no detenemos tanto nuestro corazón aquí, por eso no detenemos tanto nuestra mirada aquí, porque aquí, hermanos, estamos de paso, somos extranjeros y peregrinos. Hermanos, es fácil entenderlo. Si usted por alguna razón le ofrecieran un trabajo temporal en otra nación, vamos a pensar, 6 meses le ofrecen un trabajo, usted llegaría a un departamento, lo compraría,
lo amueblaría, hermanos, o sea, lo equiparía totalmente. No. ¿Por qué? Porque dice, porque aquí nada más estoy de paso, me voy en 6 meses. Entonces nada más tendría lo básico: su camita, una silla, quizás un tubo para colgar sus cuantas camisas, pantalones que lleve, lo básico. ¿Por qué, hermanos? A veces nos cuesta tanto trabajo entender esto que en la vida cotidiana hacemos y no reflejarlo en la realidad eterna. Aquí estamos de paso, hermanos. ¿Por qué te afanas tanto en los asuntos de esta vida que son pasajeros, temporales? Pudiendo, hermanos, dedicar más nuestra vida a prepararnos para las realidades celestiales. ¿Me entiende, hermanos? Por eso, mire, hermanos, vea lo que dice el versículo 2. Estamos leyendo primera carta a los Corintios, capítulo 15, pero leemos el versículo 2. Vea lo que dice, hermanos, hablando Pablo acerca del evangelio que a ellos se les había predicado, que habían recibido y que estaban perseverando en ello. Pero Pablo necesitaba que ellos se apuntalaran. Dice versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y subrayamos esta palabra, retener. Y vea la última frase, si no creísteis en vano. Importante, hermanos. Tenemos nosotros que afianzarnos en las promesas de la palabra del Señor. Por eso, hermanos, es una realidad ante los acontecimientos que vivimos en esta vida, que son duros, difíciles, adversos, ciertamente producen dolor en nuestra vida. Pero solamente es un dolor, hermanos, temporal, pasajero. No permitimos que esas situaciones hagan que nuestra esperanza sea disuelta, no, hermanos. Nosotros, hermanos, hemos entendido esta necesidad de retener en nuestra vida la palabra del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros hemos creído verdaderamente en el Señor. Dice la última frase, si no creísteis en vano. Ahora les pregunto, hermanos, y es importante que lo hagamos, y cada que nosotros nos confrontamos ante la palabra del Señor, siempre, hermanos, acuérdense, la palabra es como un espejo. Necesitamos vernos en ella. Necesitamos ver nuestro aspecto, hermanos, espiritual en ella. ¿Cómo estoy? ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que estoy creyendo? ¿Qué es lo que estoy viviendo? Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Si no creíste en vano, te pregunto, hermanos, ¿tu creencia en Cristo Jesús es genuina? ¿Tu creencia en el Señor es verdadera? Porque eso es lo que le preocupaba a Pablo, hermano, no solamente en cuestión de los creyentes de Corinto, hermanos, con todas las congregaciones, que la creencia de cada uno de ellos fuera verdadera. Porque solamente de esa manera, hermanos, es como nosotros podemos afianzarnos en las cosas divinas. Y que no suceda como lamentablemente ha sucedido con algunos, que las cosas temporales los desalientan, los desaniman y les hacen creer, hermanos, que es una pérdida de tiempo la búsqueda del Señor. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Vuelven atrás. No, hermanos, aquí mire, Pablo les habla acerca de este evangelio que les ha predicado, donde se proclama la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo y esta resurrección gloriosa para dar vida a su pueblo. Y les habla, hermanos, ¿verdad? A partir del versículo 3 y 4 de esta resurrección del Señor, versículo 5 al 7, le habla de todos estos testigos que presenciaron este evento glorioso. Y Pablo todavía se da tiempo para hablar de su propia experiencia que tuvo con el Cristo resucitado. Maravilloso, hermano. ¿Ve? Eso es maravilloso. ¿Ve? Y entonces, hermanos, ante todas estas evidencias contundentes, Pablo es lo que les atina a decir: no es vana nuestra fe, no es vacía nuestra fe.
La esperanza que nosotros tenemos, hermanos, en Cristo Jesús es real. Y por ello, hermanos, precisamente es que nuestro corazón hoy ha recibido de parte del Señor esta bendición de encontrar este apego en las cosas del Señor. Eso es, hermanos, por lo que estamos aquí. Pero no queremos, hermanos, que esta situación mengue en nosotros, como a veces sucede. Y que era lo que Pablo no quería, hermanos, sucediera en ellos. Pablo, hermanos, da testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida. Vea lo que dice versículo 10, hermanos. Gloria a Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Gloria al Señor. Ahora, hermanos, qué importante que esta gracia de Dios tenga este efecto transformador en el corazón de cada uno de nosotros. Antes, ciertamente, como fue la experiencia de Pablo, enemigo de Dios. Y él lo está compartiendo en el versículo anterior, perseguidor de la iglesia, hermanos. Imagínense, enemigo abierto de la obra del Señor. Pero ahora, hermanos, que el Señor le ha salvado, ahora que el Señor ha puesto en su corazón esta esperanza gloriosa de eternidad, vemos a un hombre diciendo que por la gracia de Dios él ha sido transformado, y esa transformación lo está llevando a que él sea un hombre consagrado totalmente a la obra de Dios. He trabajado más que todos. No es, hermanos, un asunto de presunción, sino es un asunto, hermanos, de decir: yo estoy dando mi vida, yo estoy dando mi corazón, yo estoy dando todo lo que soy, porque entiendo que eso es lo que vale la pena, invertir mi vida, invertir lo que soy en las cosas celestiales. Que ese tiene que ser el efecto, hermanos, en cada uno de nosotros. A veces, hermanos, dejamos mucho que desear en cuanto a lo que deseamos y lo que hacemos. Hablamos, hermanos, de desear la eternidad, y a veces estamos tan ensimismados en las cosas terrenales. Somos como Marta y María. Así a veces, hermanos, es nuestra vida en cuanto a aprovechar la presencia de Dios en nosotros. Marta, afanada con tantas cosas terrenales, y María, hermanos, sentada a los pies del Maestro, deleitándose en la palabra. Hermanos, eso es lo que debe ser la experiencia de cada uno de nosotros, hermanos. He entendido que son mejores las cosas celestiales. ¿Por qué entonces no dedicar mi vida con mayor consagración a ello? Mire, más adelante lo que dice, hermano, la Escritura en el versículo 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? ¿Por qué podríamos nosotros exponer nuestra vida por las cosas del Señor? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Dice versículo 31, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. ¿Por qué tendrías tú que exponer tu vida por algo que no es real? Solamente alguien que estuviese mal de sus facultades lo haría. Pero eso es lo maravilloso, hermano, de la fe cristiana. Nosotros no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven solamente son temporales. Un día están aquí, pero un día van a desaparecer. Pero las que no se ven, esas son eternas. Y por esas cosas eternas, ahora de parte de Dios he recibido esta capacidad de exponer aún mi propia vida. Y Pablo está siendo sincero, dice: cada día muero, o sea, cada día estoy expuesto a la muerte por las cosas del Señor. Pero entiendo, hermanos, lo que vale la pena, lo real. Estamos leyendo versículo 31
Y vea lo que dice el versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, hablando de esa experiencia que él tuvo cuando llegó a esta ciudad de Éfeso, hermanos, y todo lo que él experimentó allí, dice, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y Pablo, hermanos, cita, sí, en este caso, hermano, las palabras que en su momento la nación de Israel expresaba cuando ellos equivocadamente habían perdido su esperanza en Dios. Habían perdido de vista las cosas eternas. Y como no hay, hermanos, esa certeza, esa realidad de las cosas eternas, entonces, ¿qué hago? Pues lo que este mundo te dice, que solamente hay una vida, disfrútala. Vive para esta sola vida. Ve. Hermanos, esa es la lucha que todos los días nosotros estamos librando. No es fácil, hermanos, seguir al Señor. Y no es fácil seguir al Señor, hermanos, porque constantemente, como se los mencionaba hace un momento, tenemos ese bombardeo, hermanos, de este mundo que trata de opacar en nosotros estas realidades eternas. No es fácil. Ahora, hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que reflexionar en este momento. ¿Cuánto dedicas tu vida a prepararte, hermanos, para estas realidades eternas? Recordamos las palabras que en su momento el Señor Jesucristo le mencionaba a sus discípulos: no se hagan tesoros en la tierra. Y el Señor claramente les dio la razón de ello. La polilla y el orín lo corrompen, y ladrones lo minan y hurtan. ¿Qué está diciendo con ello, hermanos? Que lo que nosotros tengamos en esta vida, hoy lo tenemos y quizás mañana lo perdamos. Así es. Porque la vida, hermanos, de un momento a otro puede dar ese vuelco inesperado de 180 grados. Ayer hablaba con una de las señoritas de aquel templo, hermanos, que está librando una lucha muy fuerte con una enfermedad. Pero su vida, hermanos, así dio un vuelco, hermanos, de 180 grados. Pero miren, hermanos, qué maravilloso que eso le hizo a ella recapacitar en lo que ella desde niña había aprendido, la palabra de Dios, y volverse a Dios. Eso es maravilloso. Y agradecemos al Señor por esas experiencias de vida que nos hacen volvernos a Él. Pero imagínense, a veces lo que pasa y sucede en nosotros como creyentes, hermanos, el efecto contrario. No devolvernos más al Señor y decirle: Señor, qué realidad tan contundente estás trayendo en mi corazón, que a veces se me olvida, Señor, que mi vida es tan frágil, que lo que tengo es tan frágil, Señor, que en cualquier momento lo puedo perder. Entonces, si las cosas son así, Señor, entonces enséñame a que yo pueda dedicarme a lo que nunca voy a perder. No te hagas tesoros en la tierra, hazte tesoros en el cielo. Y da la razón el Señor también. ¿Por qué? Porque estos tesoros celestiales ni el orín ni la polilla lo corromperán, ni ladrones lo hurtarán. Esa es la garantía que nosotros tenemos de parte del Señor, hermanos, que estas realidades eternas nunca nos serán quitadas. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que decidir hacia dónde se inclinan nuestros apegos, hacia dónde se inclina nuestro corazón. Ahora, hermanos,
Podemos decir, no, hermano, yo amo a Dios, hermano, yo quiero, hermano, prepararme para ese encuentro con Dios. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Pero, hermano, recuerde la enseñanza de Cristo: donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. No podemos engañar a Dios, ni podemos engañarnos a nosotros mismos. Y sí sería interesante que nos preguntáramos en este momento: ¿qué es más valioso para nosotros? ¿Las cosas terrenales o las cosas celestiales? Pablo está diciendo: yo estoy arriesgando mi vida porque sé que tengo una vida mejor con Dios. A mí no me preocupa perder lo que tengo aquí, porque yo tengo algo mejor en la eternidad. Pero lamentablemente algunos hermanos ya estaban tomando este eslogan de vida. ¿Por qué estamos preocupándonos por la eternidad, que es algo inseguro? Mejor comamos y bebamos, porque mañana moriremos y se acabó todo. Mire, vamos a hacer este contraste. En Isaías capítulo 22, hermanos. Isaías 22. Bendito sea el nombre de Cristo. Isaías 22. ¿Están conmigo? Isaías 22. Ahora, estoy llevándolos a este pasaje porque precisamente esto es lo que Pablo está citando. Es Isaías capítulo 22, hermanos. Y vea lo que dice el versículo 13. Ahora, interesante, hermanos. Si leemos el contexto de esto, es interesante porque es un llamado que el Señor está haciendo a su pueblo, hermanos, a volverse a Él, a humillarse delante de Él. Eso es lo mejor, hermanos, buscar a Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Lamentablemente, nosotros pudiendo tener ese corazón para humillarnos delante de Dios y decirle: Señor, ayúdame a buscarte, hacemos lo contrario. Versículo 12. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día llanto y andechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Era, hermanos, una manera externa de expresar el dolor, el arrepentimiento, la humillación que había en tu corazón. ¿Y no sería mejor eso, hermanos, humillarnos delante de Dios? Claro que sí. Pero vea lo que dice el versículo 13. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, porque mañana, ¿qué dice? Moriremos. Y ese es el grande problema. Y qué bueno por eso, hermanos, que estamos teniendo de parte del Señor la oportunidad de estar en este día aquí en la casa del Señor, para que hagamos todos una profunda reflexión, hermanos, de qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida. A veces, hermanos, estos días solamente profundizan una verdad, hermanos, que a veces no se reconoce. La gente, hermanos, solamente se acuerda en estos días de Dios. Y cuando termina lo que se conoce esto como la Semana Santa, nuestra vida vuelve a la supuesta normalidad, donde no consideramos, hermanos, a Dios como algo importante en nuestra vida. Y hermanos, es un contraste que nos enseña mucho. ¿Por qué, hermanos, si Dios nos está llamando a diario a humillarnos, a buscarle, a prepararnos para ese encuentro con Él, por qué hacemos todo lo contrario? ¿Por qué nos dedicamos a vivir nuestra vida a nuestra manera? ¿Por qué? Porque precisamente perdemos de vista esta esperanza futura, hermanos. Esta promesa gloriosa, hermanos, que si nosotros creemos en Cristo, hermanos, seremos resucitados y habitaremos con Él, hermanos, toda la eternidad. Perdemos de vista este asunto.
Esto, hermanos, no es lo que debemos de hacer. Y si lo estamos haciendo, por eso, hermanos, aprovechemos este momento y digamos: Señor, perdóname, porque, Señor, yo me he olvidado de ti. Y lo que sí deberíamos de hacer, hermanos, debería de ser esto. Vayamos ahora a la carta a los Hebreos, hermanos. Carta a los Hebreos, el capítulo es el 11, hermanos. Leemos a partir del versículo 36, carta a los Hebreos 11:36. ¿Qué dice la palabra, hermanos? Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Esta era la vida, hermanos, de todos aquellos que amaban a Dios y que precisamente a causa de ese amor que ellos profesaban a Dios, recibieron el rechazo, recibieron el aborrecimiento. Hermanos, si a Cristo, a Dios, hermanos, encarnado, lo aborrecieron, lo maltrataron, lo crucificaron. Por eso el Señor bien le dijo a sus discípulos: no esperen que el mundo los ame a ustedes. El mundo los aborrecerá a cada uno de ustedes de la misma manera en cómo me aborrecieron a mí. Y esta fue la realidad, hermanos, de estos creyentes. ¿Por qué tendría yo que pagar este precio tan elevado? Por nada. Por nada. Pero eso no es así, hermanos. Y por eso vea lo que dice, hermanos, la palabra del Señor. Vea lo que dice el versículo 35. Esta es la grande verdad, hermanos. Versículo 35. Aleluya. Amén. ¿Qué dice? Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Fíjense, hermanos, cómo estos creyentes, a través de la fe que ellos tenían en el Señor, veían por adelantado esta grande promesa que recibirían en Cristo Jesús. Su resurrección. ¿Para qué, hermanos? Para una mejor vida. Así que, hermanos, yo les animo. Es tiempo, hermanos, de que nosotros pongamos nuestras prioridades en nuestro corazón en el lugar adecuado. En su momento el Señor Jesucristo se lo dijo a sus discípulos: no se afanen qué van a comer, qué van a beber, qué van a vestir. Que esa no sea su prioridad, los asuntos de esta vida. Y no con ello, hermanos, quiere decir, hermanos, que no trabajemos, que no hagamos esto, que no hagamos lo otro. Pero acuérdese, hermanos, Dios, hermanos, nos bendice como nos ha bendecido hasta el día de hoy y nos ha dado todo lo necesario. Pero dice el Señor que no nos ocupemos tanto en ello. Y el Señor fue claro con sus discípulos: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Terminamos, hermanos, con lo que nos enseña el último versículo de este capítulo 15. Y eso es, hermanos, lo que nosotros necesitamos en este momento: cobrar ánimo, cobrar aliento, dedicar nuestras vidas, hermanos, a la obra de Dios, dedicar nuestra vida, hermanos, a poder, hermanos,
seguir predicando el evangelio, seguir sirviéndonos los unos a los otros. En todo ello, hermanos, hay una gloriosa recompensa. Y vea lo que dice versículo 58. Así que, después de este largo discurso, donde les he presentado evidencias claras de la resurrección de Jesucristo, donde he hablado de la realidad que todos nosotros que hemos creído en Él resucitaremos, les he dicho, hermanos, ¿cómo va a suceder todo esto? Así que después de todas estas verdades maravillosas, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. La recompensa real no la recibiremos aquí. La recibiremos ¿dónde, hermanos? En la eternidad. En la eternidad. Padre eterno, quiero darte muchas gracias en este momento. Gracias, Señor, por permitirnos el poder, Señor, traer este aliento a nuestro corazón de entender que son mejores las promesas tuyas que lo que todo este mundo pudiera ofrecernos. Pero necesitamos, Señor, que tú cambies nuestro corazón, que cambies nuestros apegos, Señor, para que nosotros podamos poner en orden nuestro corazón y podamos buscar las cosas de arriba, Señor. Podamos buscar estas realidades celestiales antes, Señor, que las preocupaciones de este mundo. Señor, tenemos esta promesa gloriosa en Cristo Jesús. Señor, tú eres la resurrección y la vida, y todo aquel que crea en ti, Señor, aunque esté muerto, vivirá. Gracias, Señor, por esta vida eterna que nos has dado al creer en ti. Y que eso dirija nuestros corazones a estas realidades celestiales, Señor. Yo te agradezco por todo lo bueno, por todo lo maravilloso que tú has sido para con nosotros, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén.